Acabo de terminar 213 flexiones. Hice 2 videos. Uno, el video diario de 100 flexiones diarias, aunque yo hago más. Otro, hablando... en ese video hablé también de conocerte a ti mismo, la importancia y cómo te beneficia. Y hice otro video hablando de un tema que yo creo que ya está saliendo de la palestra pública, pero que yo tenía que hablar de ello porque creo que tengo que expresarme. Y es sobre el pastor Ezequiel Molina y sus alocuciones respecto a la mujer. Obviamente yo estoy en desacuerdo y lo digo en ese video por qué y cómo la religión, la iglesia, la cultura y la tradición te manipulan. En este video quiero hablar de Farideh Raful, una tipa que hasta me gusta, la tipa está buenísima, aunque tiene como 50 años. Y la medida que tomó en Navidad, que mucha gente se opuso, se opone y se opondrá, especialmente una porquería de ser humano que le dicen a los foques. Y el tema es que ella implementó medidas para la reducción de ruido. En Navidad específicamente, cerrando los negocios a X hora de la noche, haciendo cumplir la ley, por cierto, porque en realidad esos negocios estaban fuera de la ley, tenían mucho tiempo haciéndolo fuera de la ley y por algo hay que empezar. Obviamente hay cosas que mejorar en lo que se implementó, pero el fondo del asunto es el orden. ¿Y por qué hay muchas personas en contra del orden? Que no, que yo no me puedo beber un trago a las 12 de la noche fuera de mi casa y prender mi bocinita. Mi bocinita, un qué tipo, una bocina de todo el tamaño que suena más que el diablo. Y oye, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo del sonido. El sonido no solamente te afecta a ti cuando tú lo escuchas. Si tú escuchas algo a nivel alto, le afecta a todo lo que te rodean, tus vecinos, tus familiares, quien sea que esté a tu alrededor. Entonces, las leyes existen en vista de evitar eso, que tú con tu individualismo, de tú querer tu placer, tu exhibicionismo, de querer que otras personas vean que tú tienes una bocina que suena duro, que tú estás escuchando música, que tú estás bebiendo un alcohol que cuesta mucho dinero, que tienes que ver que otros tienen que ver lo que tú te estás bebiendo y ese tipo de cosas. Que tú con esa actitud no molestes a los demás. Eso es lo que busca el orden del ruido. Wow, se ven. Están volando juntos. Vamos a ver. ¿Y dónde está? Yo no lo veo. Bueno, en fin. El detalle con todo esto es que el ruido no solamente molesta cuando lo escuches, sino que científicamente hace muchísimo daño. Por eso se habla de la contaminación sensorial. Y eso es tan pero tan grave que los ruidos incluso alteran nuestros procesos químicos, nuestras hormonas. Por eso tú ves que cuando tú estás para mal, por cierto, para algo malo, para algo malévolo dentro de nosotros. Por eso tú ves que el ruido en exceso te irrita, si no eres tú que lo estás produciendo. ¿Por qué? Porque te altera a nivel hormonal y químico. Entonces, lo que estaba buscando Farideh Raful era que no pagaran justos por pecadores. Yo no tengo la culpa, yo vivo en una edificación aquí, de que tú quieras tener, tú tengas una actitud de exhibicionista, de que tú eres el todopoderoso, de que tú tienes todo el dinero del mundo y que te bebes un licor, un alcohol que vale 10,000 pesos, $200, $300. Yo no quiero ver eso, ni tampoco quiero escuchar la música que tú estás escuchando. Entonces, lo que estaba buscando esa medida era proteger a eso. Y resulta y acontece
que más del 60% de la población aprobó eso. ¿Por qué? Porque los que hacen ruido, los que se benefician del ruido, que para allá vamos con el señor Alofoque, los que se benefician del ruido y del caos, los que les gusta eso por exhibicionismo, por lo que fuese, pero yo creo y considero que es prácticamente por exhibirse, porque eso no tiene ningún otro sentido. Si te gusta la música alta, ponte un audífono y óyela tú solo. No, tú quieres que otros te escuchen, tú quieres que otros te vean, tú quieres que otros vean que tú te has bebido 10 botellas de una cerveza que vale 50 pesos. Eso es lo que tú quieres, eso es exhibicionismo. Entonces, la mayor parte de la población la aprobó. ¿Por qué? Porque imagínate en un edificio que viven 10 familias y hay uno que hace un ruido tremendo, que a mí me pasó en una ocasión y yo llamé al 911 y fueron y le quitaron la música a las 2 de la mañana y no me dejaban dormir. Y yo creo que prácticamente cualquier dominicano que haya vivido o vive en un barrio residencial inclusive dará fe y testimonio de eso. Siempre hay una persona que molesta a todos los demás. Entonces, la medida y el cumplimiento de la ley antirruido era procurando que esas 9 familias de ese edificio, en donde viven 10 familias, por una persona, por una familia, bueno, por una persona, porque a veces lo mismo que están en su casa también detectan esa música, no paguen todos, no paguen justo por pecadores. Entonces, por eso es que tiene la medida una aprobación por encima del 60% de la población. Pero las personas que se benefician del ruido no van a ver eso. ¿Quiénes se benefician del ruido? Quienes se benefician del exhibicionismo, quienes se benefician del caos, quienes se benefician del desorden. ¿Quiénes son esas personas? Las personas que tienen negocios ilegales, las personas que promueven un contenido en redes sociales que busca precisamente eso, el desorden, llamándose entretenimiento, el desorden, las cosas ilegales y siempre ir contra la corriente, que eso es lo que hizo el señor Alofoque. Y yo vi una entrevista en un podcast nuevo que él tiene que habla de Hablamos el 28, algo así. Hablamos en el 28. Y estaba entrevistando al manager de un artista urbano que se llama Menasi. Que no hay que ser muy inteligente para saber a qué él se dedica realmente. Y él hablaba de que tuvo que cerrar discoteca. Y hacen como una travesía por todas las cosas negativas que trae la reducción del ruido y el cumplimiento del orden. Pero resulta que esas personas que se benefician del orden, que se benefician del desorden, perdón, tienen el beneficio de ir a otro país. Y adivina qué, en otro país tú no puedes beber en la calle. Tú no puedes tener un negocio al intemperie, o sea, sin cristales, en donde se dispense bebidas alcohólicas. Y ellos lo saben, pero tú sabes qué es lo que ellos quieren: tener orden allá, disfrutar allá y el desorden aquí. ¿Por qué el desorden aquí? Porque ellos se benefician de eso. Se benefician. Y te van a hacer alocución de que, por ejemplo, ese tipo que dice que tiene discoteca decía: no, porque yo tengo 50 empleados y si yo dejo de tener el camarero se va a ir a atracar. No necesariamente. Y que tú tengas 50 empleados en detrimento, no en el caso de él, porque él probablemente tenga discotecas cerradas y ese tipo de cosas, pero lo que hablan no tiene sentido, no tiene fundamento. Ellos están a favor del desorden porque a través del desorden se cuelan muchos negocios ilegales, muchas cosas que traen un beneficio para ellos y para su bolsillo. Específicamente el señor Alofoque se beneficia de todos esos videos virales de gente bebiendo, gente peleando, gente haciendo show, gente con música que le quita a la policía, gente, todo ese tipo de cosas. Esa persona llamada Alofoque se beneficia de todo eso. Lo que pasa es que las personas que no comprenden cómo se mueve la economía, cómo se mueve el dinero y cómo se mueven las cosas, cómo una cosa determina la otra, no se dan cuenta de eso. Y las personas que trabajan en su edificio, él empezó con esa opinión y todo el mundo sigue esa opinión. ¿Tú sabes por qué? Porque es muy difícil ir en contra de tu jefe. Es muy difícil, pero además, cuando tu jefe marca la línea, tú sigues esa línea.
Porque qué bien hubiese sido, el hubiera no existe, pero qué bien hubiese sido que él diga, yo apoyo la medida, disfrutemos temprano, no es necesario irse tarde y beban a una música, un volumen moderado, porque es imposible escuchar música bajita, pero un volumen moderado, si quieren beber, váyanse a un sitio cerrado. No, es lo que va en contra de eso. ¿Por qué? Porque eso no le beneficia. No le beneficia porque que la gente viva en la ignorancia, que la gente viva en el entretenimiento puro todo el tiempo, eso es lo que hace que él genere dinero, de esa ignorancia que tiene la gente, de no saber que tú no tienes que cenar a las 12 de la noche, tú no tienes que empezar a beber a las 12 del mediodía y durar hasta el otro día para sentirte pleno y feliz. No tienes que hacer nada de eso. Lo que pasa es que las personas con poca educación se pueden manipular fácilmente. Hay una frase que me encanta, es más fácil manipular a la gente que convencerles de que han sido manipulados. Y eso es totalmente cierto y depende estrechamente de la ignorancia que muchos tenemos en muchos temas y de la falta de educación que tiene una sociedad como la dominicana, en donde el promedio de nosotros tenemos un quinto de primaria a nivel de educación. Un quinto de primaria. O sea, estamos hablando de que aquí la gente lee y no entiende lo que está leyendo. Lo poco que saben leer. Entonces es muy fácil manipular a esa gente. Es muy fácil manipular a esa gente en otro sentido diciéndole, no, porque la delincuencia no se acaba tú quitándole la bocina a una persona a las 12 de la noche. Por supuesto que no, y todo el mundo lo sabe, todo el que tiene duda de frente. Ahora, esa persona utiliza ese discurso para manipularte porque tú no tienes educación al respecto, pero para llevar a un delincuente, para que tengas una idea, primero tienes que agarrarlo infragante. El tema del patrullaje requiere más recursos, más personal y hay un costo de oportunidad. Cuando destinas más personal y más recursos en un área, los quitas de otra área. Entonces, no es que quitar las bocinas sea lo más fácil, pero poniéndolo en perspectiva con ir a perseguir a los delincuentes, que además llevan un proceso judicial, legal, en donde muchas veces salen absueltos porque no se lleva a cabo correctamente, vamos a comenzar con lo que podemos hacer. Vamos a comenzar con algo pequeño. Vamos a comenzar con algo que sí tenemos la posibilidad de mejorar, que es el tema de los ruidos. Entonces, la medida se tomó inteligentemente por eso. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes el tema que yo más manejo, las finanzas personales. Imagínate que tú tienes 35 años y tienes muchísimas deudas y tú quieres mejorar tus finanzas. ¿Tú vas a empezar a pagar tus deudas? Sí, por supuesto. Pero tú vas a poner más hincapié, al menos yo considero que guío a las personas en ese sentido, en hacer un presupuesto, aprender a gastar, aprender a ahorrar, porque es lo más fácil respecto a otra cosa más difícil que tiene, que son tus deudas. Que si tienes deudas, qué sé yo, tú ganas 50,000 pesos y tienes deuda de 2 millones de pesos, es más fácil y es algo que te va a dar mayor satisfacción y te va a dar resultados que luego van a mejorar tus deudas, enfocarte en hacer un presupuesto, en controlar tus gastos, en aprender a gastar, en aprender a ahorrar. Entonces, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que en el mundo empresarial, en el mundo de todo lo que tiene que ver con cuestiones públicas, el Estado por completo, se deben tomar decisiones en las que tú puedas tener control y en las que te den un resultado favorable a medida que avanzas en el tiempo, sin descuidar lo otro. No es que se ha dejado de perseguir la delincuencia, es que se puso un énfasis por encima de lo que se venía haciendo en el tema de los ruidos. Pero eso no es algo que pueda analizar una persona que se beneficia precisamente de el ruido y el caos. Y ese es el inconveniente por el cual la medida de Farideh Raful contra el ruido fue mal acogida por ciertos sectores. Fíjate que no es la mayor parte de la población, pero algo que yo le decía recientemente a alguien también es que fíjate en lo siguiente.
Si tú compras un producto y el producto te sale bien, en Amazon, en una tienda, donde tú quieras, yo compro en Amazon. Yo nunca he dejado un análisis en Amazon de un producto, porque todo me ha salido bien. Ahora, si algo me sale mal, como me ha pasado en eBay, en Amazon me pasó como 2 veces, pero ellos lo solucionaron. Y no tuve que dejar un análisis del producto, eso por decirlo. Yo dejo un análisis malo del producto si me pasa en eBay, por ejemplo. ¿Qué te quiero decir con esto? La gente que no se queja son la mayoría, pero al igual como cuando tú compras por internet, no dejan un análisis positivo, porque para ellos eso es bueno y ya, y debe ser así. Ahora, el que se está quejando sí hace un análisis, el que le llega mal el producto. Entonces, la gente que le está afectando en cierta medida por su conducta, porque se benefician a nivel económico, porque se benefician a nivel de medios, sí se está quejando, pero son la minoría, fíjate y entiéndelo. La gente que estudia, la gente que sabe lo que significa manejar el Estado, que conoce algo de productividad, de que tú no vas a destinar todos tus recursos a algo que no vas a obtener un resultado en lo inmediato y que debes procurar enfocarte en lo que puedes controlar, en lo que tienes mayor control, mejorarlo, va a estar en contra. Ese tipo de personas que no saben analizar eso, que no saben ver más allá del horizonte. Entonces, la medida de Farideh, completamente de acuerdo. Aquí donde yo vivo no se escucha un ruido normalmente, pero tampoco se escuchó. Y muchas personas con las que pude hablar en sus sectores también disfrutaron de esa medida, pero esas personas no salen a la calle ni hablan por medios, la mayoría. Como cuando tú compras en Amazon y te sale un producto bien, no hablas de que el producto te salió bien, hablas cuando te sale mal, hablas cuando te afecta. Y lamentablemente ese tipo de personas como el señor Alofoque, que se benefician como tú no te imaginas del desorden, del ruido, de la ignorancia. Lo hablamos en el tema anterior del pastor Ezequiel Molina, cómo los medios te pueden manipular. Te hablé de Corea, de que en Corea la gente no cree en Dios, creen en que un general que el papá del que está ahora, del dictador que está ahora, nació en una montaña y que acabó con el mundo completo y que ellos son los reyes del mundo. Ellos creen eso, porque eso es lo que le dicen los medios. Y los medios se pueden utilizar para manipularte. Yo he leído un libro que se llama Un pequeño empujón, de un premio Nobel, que se me olvidó el nombre ahora mismo, pero habla de cómo los arquitectos, los que diseñamos las opciones en los aspectos que nos destaquemos o que trabajamos para que una persona tome una decisión, los que diseñamos esas opciones para que esa persona tome esa decisión, podemos manipularlos para guiarlo por el camino de bien y para guiarlo por el camino de mal. En el libro te habla de cómo los medios pueden manipularte, de cómo una mentira se puede convertir en una verdad y ese tipo de cosas. Por eso tienes que tener discernimiento, dudar. Duda de mí, yo mismo dudo de mí, duda de todo lo que ves, compruébalo por tu cuenta y si en esa comprobación tú llegas a la conclusión del tema que estamos hablando, de que Farideh haya quitado las bocinas perjudica a la sociedad o hace esto, hace otra cosa, que ciertamente hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en la fiscalización, pero créeme que esa persona que se le llevaron la bocina probablemente le hicieron mucho daño a nivel sensorial y contaminación sonido ambiental a muchísimas personas y probablemente, no me alegro por eso, pero probablemente están pagando una parte de lo que han hecho. Eso debes tenerlo en cuenta y ponerlo en consideración. Por eso siempre considera por qué crees lo que crees. Por eso siempre considera investigar un poco más allá. La medida de Farideh Full, un 80 sobre 100. Tienen que mejorar muchas cosas, pero lo que han hecho, empezar con un orden, porque en algún momento se tienen que empezar, estuvo más que bien. Y aunque ella no tiene aspiraciones presidenciales ni nada de eso, la medida yo la apoyo fervientemente y espero que se siga desarrollando y mejorando de cara al futuro, porque el camino no es perfecto, por algo hay que empezar. Se empezó de esa forma, hubo varios atropellos, pero yo te aseguro que es otra vaina que también me molestó mucho. Yo te aseguro que la mayoría de veces un policía no fue y tú tenías tu carro cerrado y tu bocina dentro de tu carro, tu kitipó, como se le conoce aquí, y te fue y te la quitó.
probablemente alguien te denunció o alguien te grabó o alguien te observó o dijo, ese está haciendo ruido desde hace rato, porque es imposible. No dudo que haya ciertas situaciones en donde policías que saben y se aprovechan de la situación y te quieren robar la bocina y ese tipo de cosas, por supuesto, pero la mayoría de veces fue que esa persona estaba haciendo un ruido desproporcional, inclusive burlándose de los miembros castrenses de la seguridad del Estado. Decirle, no, a mí tú no me vas a quitar una bocina, porque los dominicanos somos así. Nos gusta incentivar así a burlarnos del otro. Entonces, yo te puedo asegurar que si tú vas en una motocicleta y vas de forma ordenada, muy probablemente y la mayoría de veces un policía, como me dijo alguien, no se va a parar enfrente de ti, te va a dar una galleta y te va a quitar el motor. Eso es mentira. Algo tú tuviste que hacer. Que no tiene derecho a darte una galleta, a llevarte su bocina y todo eso, por supuesto, pero te puedo asegurar que la mayoría de veces hay algo detrás. No fue que de la nada, yo soy policía, no fue que de la nada yo vine, oye, tú tienes una bocina, vamos a llevarnos esa bocina y si no te la llevas te voy a dar un tiro. Eso no va a pasar. Entonces, hay mucha tergiversación y mucha manipulación en los medios sin conocer el contexto de lo que pasó. Los policías no son santos de mi devoción. La mayoría, lamentablemente, son unos corruptos, en mayor o menor medida. Uno te cogen 500 pesos, $10 para dejarte ir y ese tipo de cosas. Y tal vez no trabajan con droga, con asesinato, pero hacen otro tipo de cosas que son igual de corruptas. No el que se roba el que se roba 100 pesos es lo mismo que el que se roba 1 millón. O sea, obviamente el que se roba 1 millón hace más daño, pero me entiende lo que te quiero decir. La mayoría son unos corruptos. O no son corruptos por un lado, te buscan papeles, o te quitan fichos, la mayoría, realmente. Yo tengo familiares que son miembros de la policía y del ejército y de toda esa vaina. Y también no estoy seguro de que sean corruptos, pero sé que algo por ahí hay. Esa es mi percepción, que puedo estar equivocado, por supuesto. Entonces, Farideh Raful, una mujer extraordinaria, bellísima, Dios mío, toma una medida correcta. Por algo hay que empezar, el camino no es perfecto, se puede ir mejorando, pero en algún momento tenemos que empezar y el orden es necesario para la convivencia de la mayoría, no para la convivencia de un tipo que se cree superior a otro porque tiene una pistola y tiene un tipo o una bocina en su carro y la pone a todo lo que da a la 1 de la mañana y hay 9 familias en ese edificio que se quieren dormir temprano porque al otro día tienen que trabajar y tienen que avanzar en su vida y eso no les permite dormir y descansar de la forma correcta. Y en los negocios por igual, la mayoría de los negocios en República Dominicana, colmados, colmadones, drink, pico de store y todas esas vainas, están en lugares que viven personas, porque no hay una planificación demográfica a nivel de negocios. Y tú pones un negocio enfrente de una casa, y enfrente de una iglesia, y enfrente de otra, que la iglesia también hace mucho ruido, pero ahora se está modernizando y la cierran la mayoría, al menos en lugares medianamente equilibrados a nivel de planificación, que se planificó que iba a ser casas y esto y aquello. Entonces, buena medida. Y el que se queja, que aprenda cómo lo manipulan. Y el que se queja, que aprenda a entender cómo funcionan las cosas. Very good for life. Vibra bueno. Ya cogí demasiado solo hoy, Dios mío. Jesús magnífica. DauriDiCaprio.com